Se presentaron a las elecciones con el lema Ahora España y lo que nos encontramos en este debate en Cortes de Investidura es ahora separatismo. Ahora el gobierno de España depende de los separatistas. Es decir, el señor Sánchez no cree absolutamente en nada. Suba aquí y diga exactamente por qué ha cambiado de posición al día siguiente de las elecciones. No ha hecho aquí ningún relato, ninguna explicación, ninguna justificación de por qué ha engañado usted a todos los españoles y muy especialmente a los electores socialistas. Y nosotros sabemos por qué lo ha hecho, porque usted no tiene ningún escrúpulo. Yo le dije en el anterior debate parlamentario, en ese en el que no me miraba, que a usted le daba igual, Arre que so, Juana que es su hermana, y recuerdo como la señora Calvo y ustedes se reían. Estoy muy contento con la respuesta del señor Sánchez, porque creo que estamos avanzando. Me decía que le mirara a los ojos. Y yo recuerdo cuando nos estrenamos en esta Cámara que el señor Sánchez ni se dirigía a nosotros, ni nos contestaba, ni nos miraba, como tampoco lo hacía en ese debate de televisión en el que parecía que quería salir corriendo. Hoy hemos ido avanzando. Con 24 escaños nos ninguneaba, ahora insiste que le mire a los ojos. Como convoque otra vez elecciones va a querer pactar con nosotros, porque todo le da igual. El señor Sánchez ha venido aquí a soltar un montón de porquería y de mentiras sobre Vox y no me voy a esforzar en contestar todas ellas porque creo que vamos a tener mucho tiempo para poder confrontar datos, mentiras y fake news que propaga el Partido Socialista y muy especialmente Pedro Sánchez. Pero no ha explicado aquí lo que tenía que haber explicado y se lo han pedido otros portavoces parlamentarios. Se lo he pedido yo. Usted no ha explicado su mentira. Usted no ha explicado por qué engañó a los españoles. Porque yo estoy absolutamente en contra y no puedo estar más alejado de las posiciones del señor Iglesias. Pero creo que quiere el poder para algo malo y que a mí me parece peligroso. Más lejos aún estoy de las posiciones de los separatistas, que quieren el poder para destruir España. Y creo que esas organizaciones políticas deben ser ilegalizadas. Pero creo que lo quieren sinceramente. El señor Sánchez, ¿para qué quiere el poder? El señor Sánchez ha engañado a los españoles diciendo que no iba a pactar con unas fuerzas políticas y ha hecho exactamente lo siguiente. Y venimos precisamente a hablar de soberanía, señorías. Porque todos ustedes, todos nosotros, estamos aquí, trabajamos y cobramos del pueblo español para representar y defender su soberanía, aunque muchos de ustedes no crean en ella, y las leyes que emanan de la misma. Esa soberanía que hace que entre los límites de nuestras fronteras y en los barcos que llevan nuestra bandera no se viva en la ley de la jungla, sino que impere el Estado de Derecho y las leyes que nos separan de la anarquía o de la piratería. Porque este caso no es nuevo, señorías, tal y como se han encargado ustedes mismos de recordarnos en sus intervenciones. Es solo un capítulo más de la avalancha migratoria que Europa padece desde hace tiempo. Una avalancha migratoria que todos ustedes, prácticamente desde todos los partidos políticos aquí presentes, promocionan. Unos abiertamente, otros de manera más clandestina, disimulada o desde su altivez cosmopolita, pero todos con las mismas consecuencias terribles para los españoles, para nuestra seguridad, para nuestra convivencia, para nuestra economía, para la prosperidad de las futuras generaciones y para nuestro Estado social y de derecho y también para nuestras fronteras y nuestra soberanía, aunque a algunos de ustedes no les importen nada. En el año 2015 vivimos una gran oleada migratoria y entonces ustedes les llamaban refugiados y les daban la bienvenida. Por aquel entonces el malo era Víctor Orbán, al que lapidaron como hoy hacen con Salvini, y ni eran refugiados aquellos, ni estos son náufragos. Todos actuaron contra Orbán, desde Bildu hasta el Partido Popular en el Parlamento Europeo, a pesar de ser su socio, simplemente porque decidió defender sus fronteras y no ceder a la imposición globalista. Por defender la voluntad del pueblo húngaro y avisar de que esas avalanchas eran un auténtico peligro. Y en aquel entonces solo Vox apoyó al señor Orbán, con el que compartimos el diagnóstico, incluido el diagnóstico de infiltración terrorista que ustedes sistemáticamente quieren ocultar. Y decimos de infiltración terrorista porque lo hemos visto en la propia prensa española cuando algunas células yihadistas han sido detenidas y hemos comprobado que además ya recibían ayudas sociales. Al señor Orbán, por supuesto, le acusaron de lo mismo que me van a acusar hoy a mí, que originales, ya lo han hecho antes de empezar, de racismo, de xenofobia, de insolidaridad, etcétera. Pero no me insultan a mí, no nos insultan a nosotros, insultan ya a millones de españoles, algunos de los cuales son sus propios votantes. Recuerdo incluso al antiguo aliado del señor Rivera, el señor Valls, que llegó a pedir que se expulsara a Hungría del Club Europeo. Por desgracia, las advertencias del señor
Orbán se cumplieron y muchos de los terroristas que atacaron con extrema crueldad las ciudades europeas habían entrado al continente gracias a esa bienvenida que ustedes insensatamente les otorgaron. Y ese fue el caso, por ejemplo, de los autores de la masacre de Bataclan. Pero la crisis migratoria, señorías, va más allá del terrorismo, porque hay aún más. Siendo terrible ese terrorismo del que algunos avisamos en vano desde el año 2014 y que las autoridades de Bruselas despreciaron, la avalancha migratoria genera también gravísimos problemas de seguridad, económicos y de convivencia. Ustedes saben, aunque lo callan, en muchas ciudades europeas ya hay barrios donde no impera la ley civil, sino la ley islámica, que hay barrios en Europa donde las mujeres no pueden ir solas ni vestidas como les apetezca, que las violaciones en manada han protagonizado con crudeza el verano también en España. Ustedes lo saben, pero de eso no quieren hablar porque no les parece una parte del problema. Y esta barbarie, porque es barbarie allí donde un grupo se impone a la ley, ya está llegando a nuestro país por culpa de su irresponsabilidad. Esta misma semana hemos tenido conocimiento de nuevas manadas de salvajes intentando violar a mujeres, pero como sus autores son extranjeros, quedan convenientemente silenciadas por el feminismo. Esta es de ayer mismo. Una manada intenta violar a una joven en Quintanamambirgo. 3 individuos de origen magrebí, ilegales, residentes en Boada de Roa, la atacaron en las bodegas, aunque la víctima se zafó. ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales, en su mayoría musulmanes, no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones, con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales o con las mafias del comercio ilegal que arruinan a nuestros pequeños comerciantes? ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de la mentira? Desde que el señor Sánchez se vistió de superhéroe con el Aquarius, con la fuerza del dinero de los españoles y trajo a nuestros puertos aquel otro barco, España ha recibido 71.577 inmigrantes, según el Ministerio de Interior. No coincide, parece ser, con las cifras que hoy nos da aquí la señora Calvo. Y eso es lo que el Ministerio de Interior ha podido constatar, porque probablemente serán muchos más por la naturaleza de la inmigración ilegal, haciendo cada vez más abultada la factura de los servicios sociales, de la seguridad y de nuestra convivencia. ¿Y esa factura quién la paga? ¿Quién paga el pato? ¿Lo pagan ustedes? ¿Lo pagan los poderosos? ¿Los pagan los directores de los medios de comunicación que ya están dando instrucciones para insultarnos? No. Esa factura la pagan, por supuesto, una vez más los españoles de a pie, mientras ustedes, desde sus tribunas, desde sus mansiones amuralladas, les dicen que no basta con trabajar y mantener a sus familias y pagar sus impuestos. No, les obligan a trabajar el doble, cobrando lo mismo, para que todos esos ilegales, víctimas o clientes de las mafias y de las ONGs tan gubernamentales, reciban asistencia sanitaria gratuita y disfruten de las ayudas sociales a las que tienen tantas dificultades para acceder muchos españoles. ¿Saben ustedes que la renta de inserción mínima que reciben muchos inmigrantes es más de la media de lo que reciben los autónomos como pensión? ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta mantener un MENA y cuánto reciben en España las viudas? ¿Cuánto recibe la señora que más ha cotizado en España en toda su vida? Probablemente lo saben y les da igual. Así que, señora vicepresidenta, contésteme si puede. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto cuesta mantener los centros de menas? 14.000 ha dicho usted. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta delincuencia? ¿Cuántos problemas de convivencia para que ustedes sigan cumpliendo lo que les dicen sus jefes desde Bruselas? Y protejan a los españoles, porque eso es exactamente el deber que ustedes tienen encomendado y para el que los ciudadanos les han votado. Muchísimas gracias.